Formación Integral de Líderes, EFIL, a través de la Iglesia La Viña, presenta Principios de la Visión. un discipulado que te ayudará a formar y llevar un estilo de vida nueva y agradable a Dios. Bienvenidos. El tema de hoy es el río de Dios. Hermano, vamos a ver el día de hoy cómo es el proceso del río de Dios. Eclesiastés 3:1. Dice la palabra: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Quiero leerte la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Y la palabra dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. La vida se mueve por procesos. Por ejemplo, cuando se une un óvulo con un espermatozoide, comienza el proceso de vida. Este proceso tiene una duración de 9 meses. Entonces, desde que nosotros empezamos nuestra vida, ya tuvo un proceso. Quiero darte otro ejemplo. Para hacer un pastel, necesitamos de una receta para que la persona que va a elaborar ese pastel se sujete a la receta y pueda comprar los ingredientes de ese pastel para que no salga alterado el sabor, la forma, y así pueda quedar un pastel adecuado y podamos consumirlo de buena manera. Todo tiene un proceso. De igual forma pasa en nuestras vidas. Debemos de mantenernos siempre preparados para las circunstancias, pruebas o tentaciones que vengan a nuestra vida. Debemos conocer cómo se trabaja cada situación, y para lograrlo debemos de leer la Biblia. El proceso espiritual de nosotros está aquí en las Escrituras. Este es el libro de instrucciones que, si nosotros nos sujetamos y nos acatamos a esto, vamos a poder llegar a la meta. Ahora, la Biblia es nuestro libro de instrucciones. Dice el libro de Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra. O sea que en la palabra de Dios es donde únicamente podemos encontrar tal conocimiento para no ser destruidos o engañados. Entonces, cada proceso es diferente. Unos son más largos, pero otros también son más cortos. O sea, no todos son iguales. Como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Una parte del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Lo que más nosotros fallamos es que no tenemos paciencia. Somos muy desesperados. Mucho más, mis amados hermanos, cuando empezamos a hacer algo, ¿verdad? Como quisiéramos que acabara bien rápido, pero muchas veces la espera nos desespera. Y por eso es que a la mitad del camino venimos desfalleciendo. No terminamos el proceso. Pero si nos mantenemos esperando en la voluntad de Dios, que es su tiempo, obtendremos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, uno de los factores que afectan el proceso es la comodidad. Yo quiero enseñarte, hermano, un video acerca de cómo la comodidad afecta el proceso. Entonces yo quisiera enseñarte este video de cómo la comodidad es un factor que afecta el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Y veamos, hermano. Bien, ¿y tú? ¿Haciendo oficio? Ay, si vieras. Fui a la tienda de tu amiga y encontré unas ofertas. ¿Miras todo lo que me compré? Qué bien.
¿Y ahora qué vas a hacer? Pues nada. Será ver televisión un rato porque no tengo ninguna otra salida. Además tengo que conseguir amigos nuevos porque tú últimamente siempre estás ocupada. Te preguntaba porque ahora voy a hacer el almuerzo y quería que me ayudaras a cortar las verduras. ¿Qué? ¿Yo? Ay, no. Eso a mí de la cocina no se me da para nada. Así que hazlo tú sola, que te va a quedar muchísimo mejor que a mí. Pero Soraya. Nada. ¿Ya está la comida? Ay, es que tengo un hambre terrible. Si me hubieras ayudado aunque fuera a cortar las verduras, ya estaría lista. Pero para eso no hace falta estudiar, solo disposición. Pero como no tienes más disposición que no sea que te compras, arréglate el pelo, las uñas. ¿Y tú por qué me hablas así? ¿Yo qué te he hecho? Precisamente lo que no has hecho es lo que me molesta, Soraya. Llevas 2 semanas aquí, amiga, y no quieres hacer nada. Eso deteriora la amistad, amiga. Ay, por favor, qué dramática eres. Te pasas de cómoda, Soraya. Eres mi invitada y te he tratado como tal. Pero no me dejas ganas de volverte a invitar. Ahora siéntate, que voy a servir el almuerzo. Bueno, lo que no hemos hecho es lo que nos trae dificultad, lo que no hemos hecho. Porque lo que ya hicimos y lo echamos a perder, no decimos nada. Porque lo que no hemos hecho lo razonamos, lo meditamos, buscamos cosas que vayan a favor nuestro para no hacerlo. Eso afecta el proceso. Por eso, mis amados hermanos, en la comodidad va implícita la pereza, no tener deseo, no querer crecer, no querer llegar a la meta, etc. Tenemos que salir de nuestra comodidad y entrar en la carrera con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por ejemplo, mis amados hermanos, alguna niña, alguna chica se embaraza y a los 3 o 4 meses del proceso decide ya no tener bebé. Está jugando con una vida, pero muchas personas, ¿qué hacen? Lo abortan. Y eso está en contra de la ley divina de Dios. En muchas ocasiones, en lo espiritual pasa lo mismo. No hemos hecho, no hemos avanzado, pero ya no queremos llegar, ya no queremos avanzar. Y el río de Dios lo que necesita es decisión. Cuando dicen amén. Por ejemplo, los tiempos cada día de hoy se acortan. Las guerras cada día son más amenazantes. Cada día hay más desintegraciones familiares. La naturaleza cada día es más cambiante. Dios necesita valientes, esforzados para salir a la conquista de esas familias que se están muriendo, y solo lo lograremos a través de un buen proceso de discipulado. Por eso nuestra visión es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el proceso del río de Dios. Este proceso tiene una duración de entre 1 año y medio a 2 años y medio. Yo les decía que hay procesos cortos y procesos largos. La pregunta es, ¿qué es el río de Dios? Es el proceso en el que pasa el creyente desde que se convierte hasta que es un obrero del Señor. Este es el río de Dios.
desde que se evangeliza, desde que se alcanza, hasta que es un buen líder o un buen servidor de Dios. Este es el río de Dios. ¿Dónde está su sustento bíblico? Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Vamos a ver aquí el proceso del río de Dios. Dice la palabra: y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Quiénes están en la orilla del río? Los que le tienen miedo al agua, los niños, los que no saben nadar. Esto es alcanzar. Aquí están casi todos los niños espirituales. Este es el primer paso del río de Dios. Los niños espirituales aquí están llenos de inseguridades. Cuando la persona se convierte, es una persona insegura. Y muchas personas es ahí cuando se les debe motivar, porque es cuando el enemigo los atrae muy frecuentemente o muy rápido. Es el primer paso del río de Dios. Pero sigue diciendo la Biblia: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya no los tobillos, sino que hasta las rodillas. Aquí está el segundo paso del río de Dios, que es consolidar. Aún aquí hay algunos con miedo. Todavía hay niños. Aquí solo se mojan las rodillas y salen corriendo. ¿Usted ha visto estos niños? Tienen razón, porque todavía están creciendo espiritualmente. Son niños espirituales. Pero luego dice la Biblia: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Aquí se encuentran los jóvenes espirituales. Usted sabe que los jóvenes son ya más atrevidos, ¿verdad? Ya no se mojan solamente los tobillos ni las rodillas. Ahora ya solo sacan las manos y la cabeza. Usted no lo ha visto, ¿verdad? O sea, los jóvenes son más atrevidos. Aquí está el tercer paso del río de Dios, que es formar. Con seguridad se atreve a predicar a una persona y testificar de las grandezas de Cristo. Versículo 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aquí está plasmado el cuarto y quinto paso del río de Dios, que es establecer y reforzar. En esta parte se encuentran puros adultos espirituales. Ya no hay niños, ya hay adultos espirituales, personas con decisión para servirle a Dios, puras personas que saben nadar y cruzar los grandes ríos profundos. Quiero decir, servidores a disposición de Dios, decididos a llevar el evangelio a cualquier persona. Dice amén. Aquí está establecido los pasos del río de Dios, que son 5. Entonces, se llama el río de Dios porque el creyente debería fluir constantemente por esto, siendo cada etapa como un muelle en ese río, porque crece y madura hasta llegar al mar.
en donde se convierte en un pescador de hombres. Entonces, el proceso del río de Dios consta de 5 pasos, que es alcanzar, consolidar, formar, establecer y reforzar. Amén. Ahora vamos a estudiar punto por punto. Vamos a ver el primer paso del río de Dios, que es alcanzar. Y dice la Biblia: y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dice en 2 Timoteo 4:2. Ahora escuche qué dice la palabra. Aquí está alcanzar. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice el Señor. El ministerio que tenemos y que Dios nos delegó a todos es el ministerio de evangelista, es decir, el ministerio de la reconciliación. Traer las almas del mundo para Cristo. Ese es el ministerio que Dios nos delegó a todos. Por eso dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos, dice en Marcos, id y predicad el evangelio. Dice el libro de Corintios: y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahí no va dirigido solo al pastor, solo a los líderes, sino que es a todos. Amén. Entonces la conversión es el primer paso del río de Dios. Todas las actividades y esfuerzos que se hagan deben ir encaminadas en engrandecer el reino de Dios a través de los nuevos convertidos. Así es que, mis amados hermanos, como creyentes tenemos una fuerte responsabilidad. La conversión entonces puede darse de distintas formas. Las más comunes son el evangelismo personal. Creo que esta parte, hermano, de evangelizar de forma personal es más práctico, porque usted se agarra a un amigo, usted le predica a un amigo o una amiga y le dice: mira, Dios te bendiga, Dios quiere bendecirte, Cristo te ama. Como que es más personal y como que es más práctico. Esa es una forma. Otra forma es en el templo, en los servicios de la iglesia, cuando usted le dice: te invito a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Mira, está en tal dirección. Yo te invito a que vayas a la iglesia de la Viña para que ahí adoremos a Dios. Es otra forma. Otra forma es en las viñas, en casas, en los hogares. A veces las personas no quieren venir a la iglesia, pero si usted lo invita a una casa a tomarse un cafecito, como que es más práctico. Otra forma puede ser las actividades evangelísticas, como masivas, cenas de matrimonios. Esto, hermano, es muy funcional, porque usted invita a una persona y lo trae al evento, si es de matrimonios, y ahí se comparte una reflexión de matrimonios, y esto es una bendición. Esto es alcanzar. Esto es evangelismo. Este es el primer paso del río de Dios. Amén. Vamos con el segundo paso. Y dice la Biblia: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Quiero llevarte al libro de Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice la palabra. Consolidar es velar por los nuevos convertidos para que la decisión que han tomado de seguir a Cristo se afiance y permanezca en Él. La Escritura dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice la Biblia. De los muchos, Dios va a escoger para construir el reino de Dios, y un día el Señor va a venir por ellos, por esos pocos que quedaron de los muchos que habían. Amén. Por eso el proceso de consolidación en la iglesia La Viña se hace en dos partes.
Uno se hace en las viñas en casas y otro se hace en equipo. ¿Cómo consolidar en las viñas en casas? Cuando usted llegue a una viña en casa y lleve su invitado, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Muy sencillo. Usted se acerca y le da la bienvenida, le da un abrazo de Cristo, hacerlo que se sienta bien. Este proceso es muy importante. Cuando la gente llega a la iglesia o llega a las viñas en casas, lo que llega buscando es amor. Segundo, preguntarle por sus necesidades y orar por ellos. Después que la persona se le abrazó, se le dijo bienvenido, ahora se le pregunta cuáles son sus necesidades para orar. Tercer paso en las viñas en casas: llenar la ficha y entregarlo al encargado de consolidación de la comunidad o al coordinador general del equipo de consolidación. Es una boleta que se llena donde se pone el nombre de la persona, su estado civil, su correo, sus teléfonos. Se anota para estar orando constantemente por ellos, y anotar ahí también hay un apartado donde describe las 4 enseñanzas que se le dan. Ese es el tercer paso. Inmediatamente llega el siguiente paso, que es el paso número 4. Al siguiente día, fíjense, esto es muy importante, llamarle por teléfono para saber cómo está y solicitar una visita. Esto se le llama fonovisita, hablar por teléfono. Sigue el paso número 5. Visitarlo para pedirle que reciba las enseñanzas que le ayudarán a conocer más de Cristo. Hay un folletito aquí en la iglesia que se llama Mi Nueva Vida en Cristo. Y terminando las 4 enseñanzas, hay otras 8 enseñanzas que se llama Entrando a la Vida, que está en el libro de consolidación. Antes del Mahanaim deben de recibir las 4 enseñanzas, Mi Nueva Vida en Cristo, y las 8 enseñanzas, Entrando a la Vida, para que la persona no vaya ciegas al Mahanaim. Quiero decirle que la persona tiene que ir enseñada para que sepa a qué va. Amén. Pero viene el 6º paso de la consolidación en las viñas en casas. Es enseñarle el hola. ¿Qué es el hola? Las cosas de Dios requieren disciplina. Dar testimonio de Dios, oración, lectura de la palabra y asistir a la iglesia sirviendo. El acrónimo HOLA resume las 4 actividades básicas para mantener una vida espiritual sana, fuerte y dinámica. Crecerá hasta alcanzar la estatura que Dios quiere para cada uno. Tiene que hacer el compromiso de buscarle en estas 4 áreas. Ahí se le enseña este proceso del hola cristiano. ¿Qué significa la H? H, hablar de Dios. Hablar de Dios. Eso significa la H. Testifica a otros acerca de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Qué significa la O? Orar. Tener comunicación con Dios, tener una relación personal con Él. La persona se le enseña de una forma práctica, lo que nazca de tu corazón, ese es orar. Ya vamos la H y la O. La L, ¿qué significa la L? Leer. ¿Qué va a leer? Leer la Biblia. Que crea lo que dice la Biblia y que la practique. Ya llevamos la H, la O y la L. La A significa asistir. No faltes a tu viña en casa y ven con nosotros a la iglesia para recibir más de Dios. Si ya lo llevó a la viña en casa, ahora invítelo que venga a la iglesia para que juntos adoremos y alabemos el nombre de Dios. Entonces, el consolidador activa y comparte las enseñanzas, Mi Nueva Vida en Cristo y Entrando a la Vida. Este es el paso número 7. Hasta ahí terminó el trabajo de consolidación en las viñas en casas. Ahora entra un trabajo grupal o por equipo, que es el paso número 8. Es la cena de bienvenida y Pre-Mahanaim 1. Aquí lo hacemos grupal, nos unimos todos y aquí juntos hacemos la fiesta y se dan las enseñanzas. Posteriormente sigue el Pre-Mahanaim 2.
donde ahí les enseñamos qué es un pre-Mahanaim, qué se hace, qué se enseña ya en el campamento, etcétera, etcétera. Posteriormente, el paso número 10, que es el Mahanaim. ¿Qué es el Mahanaim? Es un campamento de 2 días. Posteriormente viene el post-Mahanaim. Saliendo del Mahanaim, venimos a la iglesia para realizar un evento que se llama post-Mahanaim, donde le enseñamos a tomar las herramientas y no sea vencido por el demonio. Porque cuando una persona sale del Mahanaim, abrió su corazón, viene bien liberado, el demonio aquí afuera lo está esperando con los brazos abiertos. ¿Qué hacemos? Le enseñamos para que sea un vencedor. Amén. Después viene el paso número 12, que se llama Corazones Transformados, y Post-Mahanaim 2. Hasta aquí termina el proceso de consolidación. Por eso se dice que la consolidación, amados hermanos, es afirmar al nuevo creyente en su decisión de seguir a Cristo. Una parte muy importante para afirmar su decisión a los nuevos creyentes es el Mahanaim. El Mahanaim no es un evento, simplemente es parte del proceso de la consolidación. ¿Qué es el Mahanaim entonces? Un Mahanaim es un retiro espiritual en el que cada persona experimenta de una forma real y genuina el poder sanador y libertador del Señor, y así es ministrado en cada área de su vida. ¿Cuál es el objetivo del Mahanaim? Es liberar a aquellos que han estado con amargura, rencor, opresión del diablo, para que puedan servir de todo corazón. Una persona esclavizada, cargada con pecados, con amarguras, con cosas pasadas, no puede servirle a Dios. Ahí en el Mahanaim tratamos de que esa persona sea libre en el nombre de Jesús. Amén. En el tiempo de Jesús, la gente le seguía y mostraba un anhelo ardiente de servir a Dios, lo que provenía de su corazón genuino y no de ninguna presión. Para que las personas puedan servir a Dios, hay que hacer lo mismo que hizo Jesús: ministrar sanidad y libertad, y ellos serán libres. Y la consecuencia espontánea sería un deseo genuino y comprometido para servir. Así le recordó el ejemplo de la suegra de Pedro, quien cuando fue sana se levantó y comenzó a servirle, y del endemoniado gadareno, que al ser libre rogó que dejara seguirlo. ¿Se da cuenta? Hermanos, solamente así podemos, hermanos, servirle a Dios. No hay otra forma. Cargada la persona no puede. Si está con amarguras, no puede. Si está con odios, no puede. Si está con rencores, no puede servir a Dios. Tiene que ser ministrado y sanado de eso. De igual modo, si las ovejas son liberadas de pecados que los mantienen atados, de la culpa de sus errores y de las heridas provocadas por otros, al verse bendecidos por Dios, desean compartirlo con otros, sirviendo a Dios con compromiso y pasión. Los Mahanaínes deben ser homogéneos, es lo que hacemos aquí. Hay un campamento de hombres, también como un campamento de mujeres. No son mixtos, sino que separados. Cada uno resuelve la situación, las mujeres con las mujeres, los servidores hombres con los hombres. Cuando hay un deseo de servir, tenemos que capacitarlos para que lo hagan bien y no tengamos dos visiones. De allí que el tema principal del Mahanaim sea la libertad y la sanidad, y la consecuencia natural de este es que se entreguen a Dios y le sirvan. Esa es la razón por la cual somos libres. Amén. Viene el tercer paso del río de Dios, que es formar. Y dice el libro de Ezequiel: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Mateo 28:19. Es nuestra visión. Dice la Biblia así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20: enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es la parte, lo medular del tercer paso del río de Dios. Por eso el efil juega un papel importante en este proceso.
Esto se da cuando alguien está listo para ser formado como discípulo, y es el tiempo durante el cual se prepara para llegar a ser un obrero de Cristo. Discipular es formar a una persona. Cuando nos convertimos al Señor somos como bebés recién nacidos y debemos crecer en Él y madurar hasta formar el carácter de Cristo. ¿Cómo lo logramos esto? A través de recibir las enseñanzas. El objetivo entonces del discipulado es convertir a una persona de demandante a ofertante. Esto se hace a través de los grupos de discipulado y la Escuela de Formación Integral de Líderes, EFIL. ¿Qué es el EFIL? La escuela en donde serán capacitados los futuros líderes de Viñas en Casas en doctrina básica y en principios bíblicos. Las enseñanzas que damos ahí están basados todos conforme a la palabra de Dios. No hay ningún tema que no tenga base bíblica. Consta de 5 niveles: principio del creyente, principio de la visión, fundamento matrimonial, fundamento juvenil, principio del liderazgo y principio del éxito. ¿Por qué 5? Porque el tercer nivel es uno para los jóvenes y uno para los matrimonios. Ambos lo deben de recibir. Los matrimonios deben saber los conceptos y las necesidades de los jóvenes. Los jóvenes deben de saber los conceptos y las necesidades de los matrimonios. Cuando terminamos los 5 niveles, ¿qué pasa? Es necesario involucrarnos en un equipo donde seremos ministrados, enseñados ya más con un prospecto del liderazgo para poder servirle a Dios con más eficaz. Esto se llama grupos de 12, donde nos formamos para poder ser ministrados. Un equipo de 12 se forma de aquellos que han sido ganados y consolidados en una viña en casa de evangelismo, y se les invita a estar en esta nueva reunión para ser discipulados y luego poder enviarlos a abrir sus propias viñas en casas. Aquellos que son líderes de un equipo de 12 forman parte como ovejas de otro grupo. Este es el equipo de 12. Cuando estamos cuidados de alguien más y que alguien más esté al tanto de nosotros. Este cuidado es muy importante porque la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Amén. Entramos al cuarto paso del río de Dios. Vamos al libro de Ezequiel 47:5. Y dice la Biblia: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, cuando alguien está listo para ser líder, se le envía con otra persona como pareja para abrir una viña en casa de evangelismo. El cuarto paso del río de Dios, hermano, es el proceso más fuerte. Es el proceso de establecer líderes. Hay un prelanzamiento, hay un lanzamiento y hay un poslanzamiento, donde somos enseñados, capacitados y formados. En esta parte del proceso es muy importante que la persona pueda asistir a este retiro de lanzamiento, en el que se le ministra temas de liderazgo y se le dan instrucciones específicas de cómo iniciar una viña en casa. Al llegar a este puerto, esa persona está lista para ser un pescador de hombres, porque ya tiene todas las herramientas. Hay un curso de evangelismo que la persona se le enseña. Hay veces, hermanos, que no tenemos el carácter de presentar el evangelio. Aquí se les da un curso para que podamos hacer la obra del Señor. ¿Qué es el lanzamiento? Es un retiro que tiene por objetivo ministrar a aquellos que serán enviados como líderes de viñas en casas y delegar en ellos poder y autoridad para ser testigos de Cristo. Para asistir entonces al lanzamiento, la persona debe haber completado como mínimo el tercer nivel de la Escuela de Formación Integral de Líderes y que tenga una viña en casa. Una nueva viña en casa se abre cuando 2 personas son enviadas en parejas y a evangelizar y discipular. Aquellos que asistieron al lanzamiento son enviados de 2 en 2 con instrucciones precisas qué deben hacer, y se les ha delegado autoridad para que con el poder del Espíritu Santo vayan a predicar, a expulsar fuera a los demonios y sanar los enfermos.
Una vez iniciados los nuevos grupos, estos comienzan a ganar nuevas personas para Cristo y así continuamente hasta ganar nuestra nación y el mundo para Cristo. En el lanzamiento se enseña ser pescador de hombres. Vamos al libro de Marcos 3:13. La Biblia dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Por qué, hermano, es el número 12? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? Porque el Señor Jesús escogió a 12 y la Biblia dice que les dio autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar, y les dio todas las indicaciones y las instrucciones para que ellos fueran e hicieran la obra que él estaba haciendo, porque él ya no podía. Ahora, hay visiones que nacen en el corazón de Dios, que ya están en la palabra. Debemos tener nuestro grupo de evangelismo, luego seguir con todo este proceso del río de Dios. Y vamos al quinto paso del río de Dios, que es reforzar. Nuevamente Ezequiel 47:5, dice la Biblia: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Reforzar es la supervisión constante y perseverante al nuevo líder lanzado, con el objetivo de que crezca tanto en el ministerio evangelístico como en su servicio dentro de la iglesia. Esta termina cuando está sólido en un equipo de 12 y empieza a formar su propio equipo. ¿Por qué reforzar? Porque cuando una persona le empieza a servir a Dios, vienen las pruebas. El objetivo de este último paso al río de Dios es involucrar al nuevo líder lanzado en un servicio de la iglesia, ya sea del río de Dios o ministerios colaterales como el involucramiento de los ministerios básicos como el diaconado, viñartes, intercesión y viñeta de los niños. En el quinto paso al río de Dios, en reforzar, ahí es cuando la persona, el nuevo líder, debe tomar esa decisión de involucrarse en un servicio de la iglesia. O involucrar al nuevo líder lanzado en otros ministerios colaterales como zona virtual, librería, cafetería, estadísticas y reportes, finanzas y planeación, etc. Hay tantas necesidades donde necesitamos manos. O también en los equipos del río de Dios, que son alcanzar, consolidar, establecer, formar y reforzar. Este servicio del nuevo líder lanzado hace que se mantenga firme junto con su viña en casa. El refuerzo integra también una escuela de formación integral de líderes avanzado con principios teológicos básicos. Queremos concluir con esto. La vida tiene procesos. Por eso dice el libro de Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que, mis amados hermanos, caminemos con paciencia y reciba la corona de los vencedores. ¿Y sabe cuál es la corona de los vencedores? Apocalipsis 3:11 y 12. Y la escritura dice así: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Usted tiene una corona que Dios le dio. No lo regale, no lo deje tirado, no pongan obstáculos. Yo te invito, hermano, que juntos podamos construir el reino de Dios. Ponte sobre tus pies.
Dice la Biblia bien clara, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Caminemos con paciencia, mis amados hermanos, y recibamos la corona de los vencedores. Escuela de Formación Integral de Líderes, EFIL, a través de la Iglesia La Viña, presentó Principios de la visión. un discipulado que te ayudará a formar Y llevar un estilo de vida nueva. y agradable a Dios. Gracias.